¿Alguna vez has tenido la sensación de que estás solo, enfrentando tus mayores desafíos, y que por alguna razón Dios está en silencio? Esos momentos en que parece que tus oraciones están siendo ignoradas y la respuesta que tanto esperas nunca llega. La verdad es que muchos de nosotros hemos pasado por eso, pero lo que pocos perciben es que justamente en esos periodos de silencio, Dios está trabajando de maneras que ni siquiera imaginas. Y te diré algo que puede cambiar tu perspectiva. El silencio de Dios nunca es sinónimo de abandono. En realidad, Él está preparando algo extraordinario para tu vida. En este video, te mostraré cómo entender esos momentos de aparente ausencia de Dios y cómo puedes identificar las señales de que Él está actuando detrás de las cortinas. Entonces, si alguna vez te has preguntado ¿por qué Dios está tan callado ahora? Quédate conmigo hasta el final. La respuesta puede ser exactamente lo que necesitas para transformar tu fe y tu caminar con Dios. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. El silencio de Dios es, a menudo, una experiencia profundamente inquietante para el cristiano. Cuando estamos pasando por dificultades, es natural clamarnos al Señor, esperando una respuesta inmediata, una dirección clara o incluso una señal visible de que Él está con nosotros. Pero en muchos casos, lo que encontramos es el silencio. Y ese silencio puede generar sentimientos de duda, miedo e incluso llevarnos a cuestionar: ¿será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que Él me está escuchando? Sin embargo, lo que necesitamos entender es que el silencio de Dios no significa ausencia o indiferencia. De hecho, es en esos momentos de aparente silencio que Dios está trabajando de maneras profundas y poderosas, moldeando nuestra fe, nuestro carácter y preparándonos para algo mucho mayor. Primero, es importante recordar que el silencio de Dios no es un concepto nuevo. Si volvemos a las Escrituras, veremos que muchos personajes bíblicos pasaron por largos periodos en los que parecía que Dios estaba en silencio. El ejemplo más claro de esto es la vida de José. Cuando fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y luego injustamente encarcelado en Egipto, fácilmente podría haber pensado que Dios lo había abandonado. Después de todo, José había recibido sueños poderosos de que sería puesto en una posición de liderazgo y que su vida tendría un gran impacto. Pero, en lugar de ver esos sueños concretarse de inmediato, enfrentó una serie de tribulaciones que duraron años. Durante todo ese tiempo, parecía que Dios estaba en silencio, pero en realidad, Dios estaba trabajando en cada detalle. Al final, José fue puesto en una posición de autoridad, y su sufrimiento tuvo un propósito que él no podría haber comprendido en ese momento: salvar a su familia y a toda la nación de Egipto de la hambre. Esta historia nos enseña una lección crucial. El silencio de Dios a menudo está ligado a un propósito mayor, que no podemos ver de inmediato. Cuando Dios está en silencio, Él está, en realidad, preparando el terreno para algo que va más allá de nuestras expectativas. Es en esos momentos que Él nos está moldeando, desarrollando en nosotros las cualidades necesarias para que podamos estar listos para lo que está por venir. El tiempo de silencio es un tiempo de preparación. Así como José fue preparado a través de sus tribulaciones para convertirse en el gobernador de Egipto, Dios también nos prepara a través de periodos de silencio y espera. Otro ejemplo destacado es la vida de David. Ungido como rey de Israel cuando aún era un joven pastor, David tuvo que esperar años antes de asumir realmente el trono. Durante ese tiempo, fue perseguido por el rey Saúl, vivió como fugitivo y enfrentó innumerables peligros. Podría haberse preguntado fácilmente: si Dios me eligió como rey, ¿por qué estoy viviendo como fugitivo?
¿Por qué Él no está interviniendo ahora para darme lo que me prometió? Pero, durante ese tiempo de aparente silencio de Dios, David estaba siendo moldeado. Estaba aprendiendo a confiar completamente en Dios y a preparar su corazón para gobernar con sabiduría y justicia. Así como con David, Dios usa el silencio para prepararnos para algo mayor. A menudo, estamos listos para recibir las promesas de Dios, pero no manejar las responsabilidades que esas promesas conllevan. Durante el silencio, Dios nos enseña lecciones importantes de dependencia, humildad y confianza total en Él. Nos muestra que nuestra fuerza no está en nosotros mismos, sino en Él, y que necesitamos estar espiritualmente fortalecidos. Las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. El propósito del silencio de Dios también es enseñarnos la verdadera fe. La fe no es creer en Dios solo cuando todo va bien y cuando recibimos respuestas inmediatas. La fe verdadera es confiar en Dios incluso cuando no vemos evidencias claras de su actuación, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Es fácil alabar y confiar en Dios cuando las cosas van según lo planeado, pero es en los momentos de silencio que nuestra fe realmente se prueba y fortalece. Uno de los propósitos más profundos del silencio de Dios es enseñarnos a confiar en sus tiempos y planes perfectos. A menudo queremos que las cosas sucedan de inmediato, de acuerdo con nuestro propio cronograma. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas. Pero Dios, en su infinita sabiduría, sabe el momento exacto en que las cosas deben suceder. Lo que parece ser un retraso para nosotros es, en realidad, parte del plan perfecto de Dios. Él sabe lo que necesitamos aprender y desarrollar antes de entregarnos sus promesas. Sabe lo que es mejor para nosotros en cada etapa de nuestras vidas, como está escrito en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. En los momentos de silencio, Dios nos está enseñando a confiar en sus caminos y en sus pensamientos, que son mucho mayores que los nuestros. Nos está enseñando a esperar en Él, sabiendo que Él está en control, incluso cuando no entendemos completamente lo que está pasando. Además, el silencio de Dios es una oportunidad para fortalecer nuestra intimidad con Él. Cuando Dios está aparentemente en silencio, somos invitados a buscarlo aún más profundamente. Es en esos momentos que somos llamados a volvernos a la oración fervorosa, a la meditación en las Escrituras y a una búsqueda sincera de su presencia. El silencio de Dios nos llama a depender aún más de Él, a desarrollar una relación más profunda e íntima con Él. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, está escrito: Y me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. El silencio de Dios es, a menudo, una oportunidad para buscar a Dios de todo corazón, para acercarnos a Él de maneras que tal vez no haríamos en tiempos de respuestas rápidas. Por fin, el silencio de Dios nos enseña a esperar con paciencia y perseverancia. En Romanos capítulo 8, versículo 25, Pablo nos recuerda: Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos. La paciencia es una virtud que se desarrolla en nosotros cuando aprendemos a confiar en Dios, incluso cuando Él parece estar en silencio. La perseverancia se forja cuando, aunque sin escuchar respuestas inmediatas, permanecemos firmes en nuestra fe, sabiendo que Dios está operando todas las cosas para nuestro bien. Por lo tanto, si estás enfrentando un periodo de silencio en tu vida, recuerda que Dios no se ha olvidado de ti.
Él está trabajando en silencio, moldeando tu corazón, fortaleciendo tu fe y preparando el camino para algo mucho mayor. El silencio de Dios es en realidad una prueba de que Él está operando en tu vida de maneras que tal vez aún no puedas ver. Continúa confiando, continúa buscando, y en el momento adecuado, verás que Dios ha estado contigo todo el tiempo, preparando algo extraordinario. Antes de continuar, me gustaría hacerte una invitación importante. Si en este momento sientes que Dios está en silencio y deseas acercarte más a Él, hay una herramienta que puede ayudarte a transformar tu vida de oración. El devocional 30 días de oración. Un encuentro diario. Con Dios fue creado exactamente para quienes buscan superar las distracciones y desarrollar una práctica diaria de oración profunda y comprometida. Él te guiará a un nivel más íntimo de comunión con Dios, permitiéndote experimentar su paz y dirección en todas las áreas de tu vida. Si deseas fortalecer tu fe y tener un diálogo constante con Dios, te invito a conocer y descargar este devocional, que puede ser un gran aliado en este proceso de crecimiento espiritual, especialmente en los momentos de silencio divino. Haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo el devocional en tu celular. Ahora que ya te hice la invitación, continuemos. La Biblia está repleta de ejemplos de personas que pasaron por momentos de aparente silencio de Dios, pero que al final vieron el gran propósito detrás de ese silencio. Estos ejemplos nos enseñan a confiar en Dios, incluso cuando Él parece distante. La historia de José, hijo de Jacob, es uno de los ejemplos más claros de Dios trabajando en silencio. José era el hijo amado de su padre, pero sus hermanos, tomados por la envidia, lo vendieron como esclavo. Fue llevado a Egipto, donde enfrentó una serie de pruebas. Primero, fue vendido para trabajar en la casa de Potifar, y poco después fue acusado injustamente por la esposa de Potifar de intentar asediarla. Como resultado, José fue lanzado a la prisión, donde permaneció durante varios años. Durante todo ese tiempo, José podría haberse sentido completamente abandonado por Dios. Había recibido sueños de grandeza, visiones de que sería colocado en una posición de liderazgo, pero en cambio se encontraba en una celda de prisión, aparentemente olvidado por todos, incluido Dios. La Biblia no relata a Dios hablando directamente con José durante ese periodo, lo que puede llevarnos a creer que José experimentó un largo silencio de Dios. Sin embargo, a pesar de este aparente silencio, Dios estaba trabajando entre bastidores, orquestando cada detalle de la vida de José. El tiempo que José pasó en la prisión no fue en vano. Dios estaba moldeando su carácter, enseñándole paciencia, perseverancia y dependencia total en Él. En el momento adecuado, Dios usó la habilidad de José para interpretar sueños, para sacarlo de la prisión y colocarlo en una posición de poder. Fue promovido a gobernador de Egipto, la segunda mayor autoridad del reino, y fue usado por Dios para salvar a la nación egipcia y a su propia familia de la hambre. El silencio de Dios en la vida de José no era una señal de abandono, sino de preparación. Dios estaba trabajando en silencio, preparando a José para el gran propósito que él tenía reservado para su vida. Otro ejemplo poderoso de Dios trabajando en silencio es la vida de Moisés. Nacido en un tiempo de gran opresión para el pueblo de Israel en Egipto, Moisés fue milagrosamente salvado de la muerte cuando aún era bebé. Criado en el palacio del faraón, vivió como príncipe, pero tras un incidente en el que mató a un egipcio que estaba maltratando a un israelita, Moisés huyó al desierto y pasó 40 años en Madián como pastor de ovejas. Durante esos 40 años en el desierto, Moisés pudo haber sentido que su vida había perdido el rumbo. Él, que había sido criado como príncipe, ahora era un simple pastor viviendo una vida común, lejos de Egipto y de su pueblo. No hay relatos de que Dios se haya manifestado a Moisés durante esos 40 años. Fue un largo período de silencio divino.
Sin embargo, este silencio de Dios no significaba que Él hubiera olvidado a Moisés o su plan de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Dios estaba trabajando en silencio, preparando a Moisés para la misión que Él había planeado. Moisés estaba siendo moldeado en el desierto, aprendiendo a ser un líder humilde, paciente y dependiente de Dios. En el momento adecuado, Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente y lo llamó para liberar a su pueblo. El tiempo que Moisés pasó en el desierto, en silencio y espera, fue esencial para que pudiera cumplir su papel como el libertador de Israel. La historia de Ana, la madre del profeta Samuel, también nos enseña sobre cómo Dios trabaja en silencio. Ana estaba casada con Elcaná, pero era estéril, lo que en aquella época se veía como una gran desgracia para una mujer. Para agravar aún más su dolor, Penina, la otra esposa de Elcaná, la provocaba y se burlaba de ella constantemente por su infertilidad. Ana oraba fervorosamente al Señor, pidiendo un hijo, pero durante muchos años parecía que Dios no respondía a sus oraciones. El silencio de Dios respecto a la petición de Ana debió haber sido doloroso y frustrante. Sin embargo, incluso en medio del silencio, Ana continuó orando y clamando al Señor. No desistió de su fe, incluso cuando parecía que Dios no estaba escuchando. En el momento adecuado, Dios respondió a sus oraciones de manera extraordinaria. Le dio un hijo, Samuel, que se convertiría en uno de los mayores profetas y jueces de Israel. El silencio de Dios no significaba que Él hubiera ignorado el clamor de Ana. Él estaba esperando el momento adecuado para actuar y bendecirla de manera poderosa. Uno de los ejemplos más profundos de Dios trabajando en silencio es la historia de Job. Job era un hombre justo, íntegro, que temía a Dios y se apartaba del mal. Sin embargo, su vida fue devastada cuando perdió todas sus posesiones, sus hijos y su salud. A pesar de su dolor y sufrimiento, Job continuó clamando a Dios, buscando respuestas para su sufrimiento. Pero, durante la mayor parte del libro de Job, Dios permanece en silencio. El silencio de Dios en medio del sufrimiento de Job es difícil de comprender. Job cuestiona, clama, lamenta, pero no recibe ninguna respuesta de Dios. Sin embargo, es importante notar que incluso en el silencio, Dios estaba presente. Él acompañaba cada momento del dolor de Job y sabía exactamente lo que estaba sucediendo. El silencio de Dios era parte de un propósito mayor. Al final de la historia, Dios finalmente habla con Job, revelando su soberanía y poder. Job no recibe todas las respuestas a sus preguntas, pero entiende que Dios estaba en control todo el tiempo. Dios restauró la vida de Job, dándole el doble de todo lo que había perdido. El silencio de Dios no era una señal de abandono, sino una parte del plan divino para revelar su gloria y propósito en la vida de Job. Un ejemplo significativo de Dios, trabajando en silencio, ocurre en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Después del profeta Malaquías, hubo un periodo de aproximadamente 400 años en el que no hubo nuevas revelaciones proféticas registradas en la Biblia. Este periodo es conocido como el periodo intertestamentario, y muchos lo consideran un tiempo de silencio de Dios. Durante estos 400 años, el pueblo de Israel pudo haberse sentido abandonado por Dios, especialmente a medida que enfrentaban opresión, guerras y cambios políticos. Sin embargo, este silencio preparaba el camino para el mayor evento de la historia de la humanidad, el nacimiento de Jesucristo. Dios estaba trabajando entre bastidores, orquestando los eventos de la historia para que el Mesías viniera al mundo en el momento exacto. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 4, versículo 4, escribe: «Pero cuando se cumplió el plazo de la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley». El silencio de Dios durante el periodo intertestamentario no fue una ausencia, sino una preparación. Él estaba preparando el escenario para la venida del Salvador, el momento más esperado en la historia de la redención. Estos ejemplos nos muestran que,
incluso cuando Dios parece estar en silencio, Él está activamente trabajando en nuestras vidas. El silencio de Dios es, a menudo, una preparación para algo mayor, un tiempo en el que Él moldea nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos prepara para el cumplimiento de sus promesas. Estos momentos de silencio son oportunidades para confiar más profundamente en Dios, sabiendo que Él nunca nos abandona y que su plan es siempre perfecto. Si estás pasando por un momento de silencio en tu vida, recuerda a José, Moisés, Ana, Job y el período entre los testamentos. Dios está trabajando en silencio, preparando algo extraordinario para ti. Confía en Él, incluso cuando no escuches su voz, porque Él siempre está presente, actuando a tu favor y moldeando tu vida de acuerdo con su plan perfecto. Cuando Dios parece estar en silencio, muchas personas se sienten perdidas, desorientadas e incluso desanimadas. Sin embargo, lo que con frecuencia olvidamos es que el silencio de Dios nunca es una señal de ausencia o indiferencia. De hecho, este silencio puede ser una de las herramientas más poderosas que Dios usa para moldear nuestro carácter y profundizar nuestra fe. Confiar en Dios durante los momentos de silencio es un acto de fe y obediencia que trae innumerables beneficios espirituales y transforma nuestra vida de maneras profundas. En este momento, vamos a explorar cómo confiar en Dios en los periodos en que Él parece estar en silencio puede traernos crecimiento, fortalecimiento y bendiciones que quizás no experimentaríamos de otra manera. El primer gran beneficio de confiar en Dios durante el silencio es el fortalecimiento de la fe. La fe, en su sentido más verdadero, es creer y confiar en Dios, incluso cuando no podemos ver, oír o sentir su presencia. La verdadera fe no depende de señales visibles o de respuestas inmediatas. Florece justamente cuando continuamos confiando en Dios, a pesar del silencio. Es importante recordar que la fe no es algo estático, sino un músculo espiritual que necesita ser ejercitado y fortalecido. Cuando enfrentamos momentos de silencio de Dios, es como si estuviéramos pasando por un entrenamiento espiritual que nos permite desarrollar una fe más robusta y resiliente. Durante estos momentos, somos desafiados a confiar en Dios por lo que Él es, y no solo por lo que Él puede hacer por nosotros. Esto significa confiar en su carácter, en su bondad, en su fidelidad y en sus promesas, incluso cuando no tenemos respuestas claras. La Biblia nos enseña que la fe es esencial para agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: «Sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan». Cuando continuamos buscando a Dios y confiando en Él durante los momentos de silencio, estamos demostrando una fe que le agrada, y esa fe, a su vez, nos acerca aún más a su corazón. Además, el fortalecimiento de la fe que experimentamos durante el silencio nos prepara para futuras pruebas. Cuando pasamos por periodos de silencio y confiamos en Dios, incluso sin respuestas, nuestra fe se vuelve inquebrantable ante desafíos futuros. Lo que antes podría habernos sacudido o hecho dudar, ahora se convierte en una oportunidad para reafirmar nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él ya nos ha sostenido en el pasado y continuará sosteniéndonos. Otro beneficio profundo de confiar en Dios durante el silencio es el aprendizaje de la paciencia. En el mundo en que vivimos, donde todo sucede rápidamente e instantáneamente, la paciencia es una virtud rara vez cultivada. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas y cambios instantáneos en nuestras circunstancias. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, sabe que el tiempo de espera es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Durante los periodos de silencio, Dios nos enseña a esperar en su tiempo perfecto. El Salmo 40, versículo 1 dice: «Esperé con paciencia al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor». La paciencia que aprendemos durante el silencio de Dios
nos permite descansar en su soberanía, sabiendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que sus respuestas vendrán en el momento adecuado. Este tiempo de espera también nos enseña a desacelerar y a enfocarnos en nuestra relación con Dios. Muchas veces estamos tan enfocados en las respuestas y en las soluciones que olvidamos simplemente estar en la presencia de Dios. El silencio de Dios nos invita a disfrutar de su compañía sin prisa, a orar sin una lista de peticiones y a adorarlo simplemente por lo que Él es. Este tipo de intimidad con Dios solo es posible cuando aprendemos a esperar y a confiar en Él, independientemente de las circunstancias. La paciencia que adquirimos durante los periodos de silencio también es una virtud que impacta todas las áreas de nuestra vida. Cuando aprendemos a esperar en Dios, nos volvemos más pacientes con nosotros mismos, con los demás y con el proceso de crecimiento que Dios está realizando en nosotros. La paciencia es una característica de madurez espiritual que nos permite enfrentar desafíos con serenidad y confianza, sabiendo que Dios está en control. Los momentos de silencio de Dios son una oportunidad única para desarrollar una intimidad más profunda con Él. Cuando todas las demás voces se callan y nos enfrentamos al silencio de Dios, somos invitados a buscar su presencia de una manera más profunda y sincera. Durante estos periodos, aprendemos a orar con más fervor, a meditar en las Escrituras con más atención y a buscar al Espíritu Santo de manera más intensa. El silencio de Dios nos enseña que la comunión con Él no depende de respuestas inmediatas o de señales visibles, sino de una relación de amor y confianza que se profundiza con el tiempo. Como Jeremías capítulo 29, versículo 13 nos dice: «Me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de todo corazón». El silencio de Dios nos lleva a buscar a Dios de todo corazón, y en esa búsqueda encontramos una profundidad de relación con Él que quizás nunca habríamos experimentado de otra manera. Además, el silencio de Dios nos enseña a valorar su presencia. Muchas veces le damos a Dios solo una parte de nuestra atención, ocupados con nuestras propias preocupaciones y distracciones. Sin embargo, durante los momentos de silencio, somos llevados a percibir cuánto necesitamos a Dios, cuánto su presencia es indispensable en nuestras vidas. A medida que buscamos a Dios durante el silencio, Él se revela a nosotros de maneras nuevas y sorprendentes, y nuestra intimidad con Él se profundiza. Confiar en Dios durante el silencio también nos enseña a depender totalmente de Él. Cuando no tenemos todas las respuestas, somos forzados a entregar completamente nuestras preocupaciones y ansiedades en manos de Dios. Este proceso de dependencia total es transformador, pues nos enseña a descansar en la soberanía de Dios y a confiar en que Él está en control, incluso cuando no logramos ver lo que Él está haciendo. La Biblia está llena de ejemplos de personas que aprendieron a depender completamente de Dios durante los momentos de silencio. José, Moisés, David y muchos otros personajes bíblicos pasaron por largos periodos de espera y silencio antes de ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Durante esos momentos, ellos aprendieron a depender totalmente de Dios, sabiendo que Él era la única fuente de fuerza, esperanza y dirección. La dependencia de Dios es una de las lecciones más preciosas que podemos aprender durante los momentos de silencio. Cuando somos forzados a alejarnos de nuestras propias soluciones y a confiar plenamente en Dios, experimentamos una libertad que solo la dependencia en Él puede traer. No necesitamos tener todas las respuestas, porque sabemos que Dios está en control y que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Otro beneficio esencial de confiar en Dios durante el silencio es el crecimiento de nuestro carácter. La Biblia nos enseña que las pruebas y dificultades son oportunidades para nuestro crecimiento espiritual. Santiago, capítulo 1, versículos 2 a 4 dice: «Hermanos míos,
Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a término la obra, para que sean maduros y completos sin que les falte nada. El silencio de Dios es una de esas pruebas que ponen a prueba y fortalecen nuestra fe. Durante esos momentos, somos moldeados y transformados a la semejanza de Cristo. Aprendemos a ser más pacientes, humildes, compasivos y perseverantes. Nuestro carácter es forjado en el fuego de la espera y el silencio, y salimos de esos momentos más fuertes y maduros espiritualmente. Ese crecimiento del carácter también nos prepara para el cumplimiento de las promesas de Dios. Muchas veces, antes de recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros, necesitamos estar listos para manejarlas. Los periodos de silencio son una parte esencial de ese proceso de preparación, pues nos enseñan las lecciones necesarias para que podamos vivir de acuerdo con el propósito de Dios para nuestras vidas. Por último, pero ciertamente no menos importante, confiar en Dios durante el silencio nos trae paz y serenidad. Cuando aprendemos a descansar en Dios, incluso sin respuestas inmediatas, experimentamos una paz que excede todo entendimiento, como está escrito en Filipenses, capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no depende de las circunstancias externas, sino que viene de la confianza en Dios y en su soberanía. Cuando confiamos en que Dios está en control, que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que Él está trabajando en nuestro favor, podemos descansar en su paz, incluso en medio del silencio. Esa paz nos permite enfrentar las incertidumbres de la vida con serenidad, sabiendo que Dios está con nosotros y que Él nunca nos abandona. Confiar en Dios durante el silencio es un acto de fe que trae beneficios profundos y duraderos para nuestra vida espiritual. Fortalecimiento de la fe, paciencia, dependencia de Dios, crecimiento del carácter y paz son solo algunos de los frutos que cosechamos cuando aprendemos a confiar en Él, incluso sin respuestas inmediatas. El silencio de Dios nunca es en vano. Es una oportunidad para crecer, madurar y acercarnos más a Él. Cuando elegimos confiar en Dios durante esos momentos, descubrimos que Él siempre está presente, trabajando en nuestro favor, moldeando nuestro carácter y preparándonos para el cumplimiento de sus promesas. Antes de continuar, si estás pasando por momentos en que Dios parece estar en silencio y deseas fortalecer tu vida de oración, te invito a experimentar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este devocional fue cuidadosamente creado para ayudarte a superar las distracciones y desarrollar una práctica de oración constante y significativa. Ofrece un viaje diario de conexión con Dios, incluso en los periodos de espera, permitiéndote encontrar fuerza, paz y propósito en todas las áreas de tu vida. Haz clic en el link del primer comentario fijado de este video y descarga ahora mismo el devocional en tu celular. En los momentos de silencio de Dios, es fácil sentirnos desanimados e incluso cuestionar su presencia. Sin embargo, incluso cuando parece que Dios está en silencio, Él continúa actuando de forma poderosa en nuestras vidas. El problema es que, a menudo, estamos tan enfocados en las grandes respuestas o en los cambios visibles, que no percibimos las señales sutiles de que Dios está trabajando. Dios opera de maneras que pueden ser invisibles a nuestros ojos, pero que están presentes en nuestro viaje diario. A continuación, vamos a explorar cómo podemos percibir las señales de que Dios está actuando, incluso en medio del silencio. Uno de los primeros signos de que Dios está actuando en silencio es la paz que experimentamos, incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor parecen caóticas. Esa paz es sobrenatural y no puede ser explicada por las condiciones externas que estamos enfrentando. Viene directamente de Dios, como una evidencia de que Él está con nosotros
incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. La Biblia habla de esa paz en Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando estamos en medio de una tormenta personal o de un período de silencio divino, y aún así sentimos una paz inexplicable, ese es un claro signo de que Dios está actuando en nuestras vidas. Él nos envuelve con su paz, para que podamos enfrentar los desafíos sin ser dominados por el miedo o la ansiedad. Esa paz nos recuerda que Dios está en control, y aunque no tengamos las respuestas que deseamos, Él está trabajando en silencio, preparando el camino para lo que está por venir. Percibir esa paz y reconocerla como un regalo de Dios nos ayuda a confiar más en Él y a descansar en su presencia. Otro signo de que Dios está actuando en silencio son los pequeños milagros que ocurren en nuestro día a día. Muchas veces estamos tan enfocados en los grandes cambios que deseamos ver que acabamos descuidando los pequeños actos de gracia y providencia que Dios realiza en nuestras vidas. Estos milagros pueden no ser tan obvios como nos gustaría, pero están ahí, señalando que Dios está trabajando en nuestro favor. Estos pequeños milagros pueden venir en forma de una puerta que se abre en el momento adecuado, una solución inesperada para un problema, una palabra de aliento de alguien que ni siquiera sabía que la necesitabas, o incluso un simple sentimiento de esperanza que surge en medio del desánimo. Estos momentos son toques suaves de Dios, mostrándonos que Él está presente y activo en nuestras vidas. En la Biblia, vemos que Dios muchas veces trabaja de manera silenciosa y sutil. Un ejemplo claro de esto es la historia de Elías en el monte Horeb. Elías esperaba que Dios se manifestara de manera grandiosa, en un viento fuerte, en un terremoto o en un fuego, pero Dios se le reveló a él en una voz suave y tranquila. Primera Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. De la misma manera, Dios muchas veces actúa en nuestras vidas de maneras silenciosas, a través de pequeños milagros que, si prestamos atención, revelan su cuidado y su provisión. Cuando enfrentamos periodos de silencio de Dios, es común sentirnos tentados a desistir, a dejar de orar o incluso a alejarnos de la fe. Sin embargo, si percibes que, incluso frente a las dificultades, continúas teniendo fuerza para proseguir, para orar, para confiar y para esperar en Dios, sabe que ese es un claro signo de que Él está actuando en silencio en tu vida. La Biblia nos enseña que es Dios quien nos da la fuerza para continuar, especialmente en nuestros momentos más difíciles. En Isaías capítulo 40, versículo 31, leemos: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La fuerza que sentimos para continuar, incluso cuando parece que no hay más esperanza, es una evidencia de que Dios nos está sustentando, renovando nuestra fe y capacitándonos para enfrentar los desafíos. Esa fuerza interior, que muchas veces no conseguimos explicar, es uno de los signos más poderosos de que Dios está actuando en nuestra vida. Aunque Él parezca silencioso, Él nos está fortaleciendo y preparándonos para lo que está por venir. Por lo tanto, si te has sentido cansado, pero de alguna manera aún encuentras fuerzas para continuar, sabe que eso es Dios trabajando en silencio, sustentándote con su gracia. Otro signo de que Dios está actuando en silencio es el crecimiento espiritual que experimentamos durante esos periodos. Cuando Dios parece estar distante, somos desafiados a buscar más su presencia, a profundizar en nuestra fe y a aferrarnos a las promesas de su palabra. Este proceso de búsqueda y dependencia nos hace crecer espiritualmente de maneras que quizás no creceríamos si tuviéramos todas las respuestas de forma inmediata. Durante el silencio, Dios nos está moldeando y preparándonos para algo mayor.
Él nos está enseñando a confiar en Él de forma más profunda, a depender totalmente de Él y a fortalecer nuestra fe. Es en esos momentos que aprendemos las lecciones más valiosas sobre paciencia, perseverancia y fe verdadera. Muchos personajes bíblicos pasaron por periodos de silencio antes de experimentar grandes realizaciones en sus vidas. José pasó años en prisión antes de ser elevado al cargo de gobernador de Egipto. David esperó años para convertirse en rey, incluso después de haber sido ungido. Durante esos tiempos de espera y silencio, Dios estaba moldeando su carácter, enseñándoles lecciones valiosas que los prepararían para el futuro que Él había planeado. De la misma manera, el silencio de Dios en nuestras vidas muchas veces es un tiempo de preparación. Si percibes que estás creciendo espiritualmente, que te estás acercando más a Dios y que estás aprendiendo a confiar en Él de maneras nuevas, ese es un claro signo de que Dios está trabajando en silencio, moldeándote para algo mayor. Además del crecimiento espiritual, otro signo de que Dios está actuando en silencio es la transformación que ocurre dentro de nosotros. Muchas veces, estamos tan enfocados en los cambios externos, en las circunstancias a nuestro alrededor, que no percibimos los cambios internos que Dios está realizando en nuestro corazón. Cuando Dios trabaja en silencio, Él muchas veces comienza con una obra interna. Él transforma nuestro corazón, nos enseña a lidiar con nuestras emociones, fortalece nuestro carácter y nos ayuda a crecer en áreas en las cuales necesitamos madurar. Esa transformación interna puede no ser visible inmediatamente, pero con el tiempo comenzamos a percibir que estamos lidiando con las situaciones de manera diferente, que estamos reaccionando con más fe, más paciencia y más confianza en Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos recuerda que la verdadera transformación comienza con la renovación de nuestra mente. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación de la mente y transformación interna son signos claros de que Dios está actuando en nuestras vidas, aunque de manera silenciosa. Si percibes que estás cambiando, que estás creciendo emocional y espiritualmente, y que te estás convirtiendo en una persona más fuerte y más madura en la fe, ese es un signo de que Dios está trabajando en silencio, moldeándote de dentro hacia afuera. Finalmente, uno de los signos más claros de que Dios está actuando en silencio es cuando Él habla directamente a nuestro corazón a través de su palabra. Muchas veces, durante los periodos de silencio de Dios, somos llevados a buscar consuelo y orientación en las Escrituras. Y, cuando hacemos esto con un corazón abierto, Dios usa su palabra para hablarnos de manera poderosa y personal. La Biblia es viva y eficaz, y Dios la usa para guiarnos, consolarnos y darnos dirección, especialmente cuando Él parece estar en silencio de otras maneras. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando lees la palabra de Dios y sientes que está hablando directamente a tu situación, eso es un claro signo de que Dios está actuando en tu vida, incluso en medio del silencio. Muchas veces, Dios usa las Escrituras para darnos una palabra de aliento, para recordarnos sus promesas, o para mostrarnos que Él está en control, incluso cuando no podemos ver claramente. Si has sentido que la palabra de Dios está viva y activa en tu vida, sabe que eso es un signo de que Él está presente, guiándote y trabajando en silencio. Después de explorar cómo Dios trabaja en silencio y entender los signos de su actuación, llegamos a una importante reflexión. Incluso en los momentos en que sentimos que Dios está distante o que nuestras oraciones no están siendo respondidas, Él continúa actuando, moldeando nuestra vida
y guiando cada paso. El silencio de Dios no es sinónimo de abandono, sino de preparación, crecimiento y transformación. Pero ¿cómo aplicar estas verdades en nuestra vida cotidiana, especialmente cuando enfrentamos los desafíos y el dolor del silencio? La primera aplicación práctica es aprender a confiar en Dios, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. Confiar en Dios significa creer que Él está en control de todas las cosas y que su plan para nosotros es perfecto, incluso cuando no entendemos. Esto implica entregar nuestros miedos, ansiedades y preocupaciones en manos de Dios, sabiendo que Él está actuando en silencio, trabajando para nuestro bien. La confianza en Dios se fortalece cuando pasamos más tiempo con Él en oración y meditación en su palabra. Al reservar momentos diarios para estar en la presencia de Dios, podemos renovar nuestra fe y recordar las promesas que Él nos hizo. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos garantiza: sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito. Incluso cuando no vemos los resultados que deseamos, podemos tener la certeza de que Dios está trabajando para nuestro bien, moldeando nuestra fe y preparándonos para lo que Él ha reservado. Una de las mayores lecciones que aprendemos durante los momentos de silencio de Dios es la paciencia. Dios no trabaja de acuerdo con nuestro tiempo, sino con su tiempo perfecto. Desarrollar la paciencia durante estos periodos de espera es una forma de crecer espiritualmente y de convertirnos más semejantes a Cristo. La paciencia no significa simplemente esperar, significa esperar con confianza y esperanza. Significa saber que mientras esperamos, Dios nos está moldeando y preparándonos para lo que vendrá. Durante ese tiempo es importante mantenernos firmes en la fe, sin desanimarnos. Como dice Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia debe tener su obra completa, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte cosa alguna. El silencio de Dios es una oportunidad para madurar espiritualmente y para desarrollar paciencia en nuestro caminar con Él. Aunque muchas veces esperemos grandes cambios o respuestas milagrosas, Dios frecuentemente actúa de manera sutil en nuestras vidas. Él nos da pequeños signos de su presencia y de su obra, pero es necesario estar atentos para percibirlos. Estos signos pueden incluir la paz interior, la fuerza para continuar, una palabra de aliento que llega en el momento justo, o incluso un sentimiento de esperanza en medio de las dificultades. Una aplicación práctica importante es desarrollar la sensibilidad espiritual para percibir estos signos. Esto puede hacerse practicando la gratitud diaria, reflexionando sobre las pequeñas bendiciones que Dios nos da cada día. Cuando comenzamos a reconocer los pequeños milagros en nuestra vida, nuestra confianza en Dios crece y nuestra fe se fortalece. Los períodos de silencio de Dios son una oportunidad para cultivar una relación más profunda e íntima con Él. En lugar de alejarnos o desanimarnos, debemos usar estos momentos para buscar aún más la presencia de Dios. Esto significa dedicar tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia y a la meditación en las Escrituras. Cuando nos acercamos a Dios de corazón abierto, Él nos revela su voluntad y nos da la paz que excede todo entendimiento. Como está escrito en Santiago capítulo 4, versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. El silencio de Dios es una invitación para acercarnos más a Él y experimentar una relación de confianza y amor, independientemente de las circunstancias. Una aplicación práctica esencial es recordar constantemente las promesas de Dios. Muchas veces, durante los periodos de silencio, podemos ser tentados a olvidar las promesas que Dios hizo en su palabra. Sin embargo, es en esos momentos que más necesitamos aferrarnos a ellas. Las promesas de Dios son inmutables y verdaderas, y Él es fiel para cumplirlas.
Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, nos dice: Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que me complace y prosperará en aquello para que la envíe. Incluso si no vemos los resultados inmediatos, podemos confiar en que Dios cumplirá sus promesas en nuestras vidas en el tiempo adecuado. Una manera práctica de recordar las promesas de Dios es anotar versículos que hablen directamente a tu corazón y mantenerlos en lugares visibles, como en tu habitación, en tu Biblia o incluso en tu celular. Al recordar estas promesas diariamente, serás capaz de enfrentar los periodos de silencio con más fe y esperanza. Durante los momentos de silencio, Dios está moldeando nuestro carácter y preparándonos para algo mayor. Por lo tanto, es importante estar abierto a ese proceso de transformación. Podemos no entender completamente lo que Dios está haciendo, pero podemos confiar en que Él nos está moldeando a imagen de Cristo. La transformación del carácter ocurre cuando nos sometemos a la voluntad de Dios y permitimos que Él nos refine, como el oro se refina en el fuego. Esto puede involucrar pasar por pruebas, dificultades o desafíos, pero todas estas experiencias tienen el propósito de transformarnos en personas más fuertes, maduras y semejantes a Cristo. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 nos recuerda: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Esté dispuesto a permitir que Dios moldee tu carácter durante los periodos de silencio. A medida que creces en paciencia, perseverancia y confianza, estarás más preparado para vivir el propósito de Dios en tu vida. Los momentos de silencio de Dios no son periodos de inactividad, sino de profunda preparación. Dios siempre está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no logramos ver o entender lo que Él está haciendo. El silencio de Dios nos desafía a confiar en Él de manera más profunda, a desarrollar paciencia y a crecer espiritualmente. Él nos invita a buscar más su presencia, a reconocer los signos de su obra en lo cotidiano y a recordar sus promesas. Si estás pasando por un periodo de silencio divino, sabe que Dios no se ha olvidado de ti. Él está actuando de manera poderosa, preparando algo mayor para tu vida. Continúa confiando, continúa buscando y permite que Él moldee tu carácter y fortalezca tu fe. En el tiempo adecuado, verás el fruto de ese trabajo silencioso y experimentarás las bendiciones que Dios ha reservado para ti. Antes de finalizar el video, me gustaría invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Él te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en ese camino. Entonces, haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conoces que puedan estar necesitando escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usarte para tocar
y transformar la vida de esas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos continuar compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.